Video hecho justo para el blog. Bueno, esta vez vamos a tratar lo que es el COVID-19. No me he podido presentar en otras ocasiones porque tuve unos inconvenientes técnicos, aparte tuve que hacer otras cosas y me estaba dedicando a leer y a hacer más tutoriales sobre los libros, que todavía no los publico. Bueno, el COVID-19 es una enfermedad que nos está acabando totalmente nuestra economía. En el Ecuador nos tienen ya prácticamente un mes, 15 días encerrados, desde que supuestamente apareció la enfermedad. Hemos hablado con uno de nuestros amigos, un colaborador, es el doctor Andrés Rodríguez, el cual nos va a dar tips acerca de nuestro cuidado y he tenido una entrevista, la cual la voy a publicar justamente ahora. En hospitales de Quito, en la parte asistencial. Ahora desarrollo mi profesión como representante de uno de los laboratorios más importantes de Colombia, un laboratorio de alta complejidad, que me ha permitido por lo menos adquirir un poco más de conocimientos y poder entender un poco más acerca de esto de lo que está sucediendo ahorita, que es el coronavirus, o llamado SARS-CoV-2 o SARS o COVID-19, que es ¿Por el qué nombre más dices común que que se le llama. ¿Por qué tan ¿Mande? fuerte? ¿Por qué tantos nombres la enfermedad? No, solo son terminologías. Los llamaron COVID-19 por la fecha en la que descubrieron, que fue el 19 de diciembre. Lo dicen SARS-CoV-2, que es el término científico, y lo dicen coronavirus porque es un tipo de virus que existe. O sea, de coronavirus hay bastantes subtipos, pero de este coronavirus le hacen bastante propaganda porque es un tipo de virus el que está produciendo, este tipo de virus es el que está produciendo toda esta pandemia. Pero yo le pongo SARS-CoV-2, que es el nombre científico en realidad. Ya, ¿Listo? listo. Ahora, vamos a dar una pequeña explicación acerca de por qué el mundo está frenado por todo esto de la pandemia del SARS-CoV-2, que nos tiene a todos en cuarentena. Bueno, como te indicaba, tenemos tres nombres que le están dando eh, ahorita a esta pandemia, que es la pandemia de coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2, como lo quieras llamar. ¿Cuál es la característica? Que este virus es altamente contagioso, pero no es altamente letal. ¿Ya? Es decir, que si nosotros tomamos en cuenta que de un 100% de los pacientes que sean contagiados, estas son cifras tomadas desde la OMS, ¿ya? Ok. Estas cifras son tomadas a 7 de marzo del 2020, que nos da que si del 100% de los contagiados, el 17,9% van a ser asintomáticos, o los llamados nuevos pacientes PANT, que son pacientes asintomáticos no diagnosticados, que los cuales son los que tenemos que tener mucho más cuidado. Este 17,9% de los pacientes no van a tener síntomas, no van a necesitar mayor asistencia médica, pero sin embargo, ellos sí va a ser una fuerte fuente de contaminación. Ellos sí pueden ser un medio de contagio para el resto de personas. Tenemos un 62,1% que va a ser sintomático, que va a tener un cierto tipo de sintomatología, que puede ser leve, que no necesita un hacinamiento en un hospital y que lo pueden pasar con normas de seguridad en la casa, lo pueden pasar tranquilamente y va a pasar el virus. Y este porcentaje del 20% de hospitalización es el que nos tenemos que enfocar. Estos pacientes van a necesitar hospitalización, van a necesitar asistencia médica, van a necesitar ciertos recursos de la parte de salud para poder conllevar este virus, que podrían ser los pacientes, las personas que tienen una enfermedad de base, pacientes que tienen enfermedades que puede, como es poner en riesgo su vida con esta infección por este virus. Y de este 20% de pacientes, de personas contagiadas que pueden necesitar hospitalización, el 3,4% puede terminar en fallecimiento. Estas son cifras que son tomadas hasta el 7 de marzo del 2020, donde decía que el virus tiene una tasa de mortalidad del 3,4%. Ahora, al 2 de abril,
perdón que te quité aquí un poquito, al 2 de abril, la tasa de mortalidad estamos en el 5.2%. ¿Por qué? Porque la cantidad de fallecidos a nivel mundial con el número de contagios se sigue incrementando. Ahora, ¿cómo funciona el contagio? Cuando una persona se contagia de COVID-19, como te decía, el potencial de este virus es el contagio, más que la mortalidad. En realidad no tiene mucha letalidad, pero sí un potencial de contagio muy alto. Decimos que si es que una persona que tiene gripe está contagiada, obviamente, puede contagiar a una persona. Más o menos el porcentaje de contagio es de 1.3 personas. Entonces, si tú le vas multiplicando que una persona puede contagiar a 1.3 y esta otra a 1.3 y esta otra a 1.3, después de unas 10 horas de contagio, vamos a decir que esta persona va a contagiar alrededor de 13 o 14 personas, una persona que tiene gripe, ¿ya? Si es que nos referimos al COVID-19, de acuerdo a los estudios de Zhou Guangzhou, que es el estudio más actualizado de marzo del 2020, que es del hospital de Wuhan, dice que la tasa de contagio está entre el 3.2%, digamos, del 2.2 al 3.4 de porcentaje o de probabilidad de contagiar a una persona. ¿Qué quiere decir? Que en promedio una persona contagiada podría contagiar a 3 personas. A 3 personas. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos un poco gráfico, quiere decir que si una persona contagiada... Espérate, esto creo que se me pasó un poquito. Bueno, verás. Quiere decir que si es que una persona está contagiada, que lo vemos un puntito rojo, esta va a poder contagiar a 3 personas. Y cada persona contagiada va a poder contagiar a 3 personas más. Y cada una de estas personas contagiadas va a poder contagiar a 3 personas más. Y así va a seguir una ola. Quiere decir que si es que nosotros nos basamos en el mismo cálculo anterior, 10 horas después del contagio, vamos a tener más de 50.000 casos por una persona contagiada, por el potencial de contagio que tiene el virus. Ahora, ¿cómo se rompe la ruptura del ciclo de contagio? La idea de los gobiernos y de todo lo que está, de todo el potencial en salud que está haciendo los gobiernos, es que podamos romper la ruptura de este contagio. Que si es que una persona tenemos contagiada, la idea es que podamos, que si es que solo una sola persona rompe ese ciclo, vamos a evitar esa cadena de más contagios. Es decir, que si es que yo tengo una persona contagiada y va a contagiar a 2 personas, pero esta tercera no salió de la casa por la responsabilidad social que tenemos, esta persona ya está evitando tener esta seguidilla de contagios. Ya no se van a producir estas. Sí. Entonces, esa es la idea de que nosotros podamos guardar el reposo, guardar la cuarentena y las medidas de precaución que tenemos que empezar a adoptar nosotros como sociedad cuando ya empecemos a sobrellevar esto el virus. Este virus no va a pasar de inmediato. Estamos todavía muy lejos de poder pasar por lo menos una etapa de este virus. ¿Sí? Ahora, tomamos en cuenta que son hasta 14 días de incubación del virus, donde recién una persona podría presentar síntomas. Hay personas que van a presentar síntomas mucho más rápido, pero en promedio hay 14 días de incubación del virus. ¿Qué quiere decir? Que si una persona se contagia, puede esperar hasta 14 días recién para presentar síntomas, pero en esos 14 días, sea sintomático o asintomático, este paciente ya es un medio de contagio, aunque no lo sepa. Y es un medio de contagio y puede seguir el ciclo de contagio del resto de personas. ¿Ya? Entonces, si es que decimos que una persona contagiada contagia a 10, estas 10 personas contagiadas van a tener hasta 14 días de incubación en las que no van a saber si es que tienen o no tienen síntomas o presentarlos también. Pero estas 10 personas que ya fueron contagiadas por esta persona ya son un medio de contagio para el resto de población. Y eso es lo que queremos hacer con la ruptura del contagio y lo que está buscando las autoridades de todos los países con la cuarentena. Romper un poco esa ruptura de contagio, aunque de cierta manera va a ser, no imposible, pero sí se puede bajar la tasa. No se puede eliminar el contagio,
De hecho, hay un estudio de España que indica que por lo menos el 60% de la población mundial va a terminar contagiándose de este virus. Pero si es que nosotros guardamos la cuarentena, vamos a hacer que la curva de contagio se aplane. No sé si es que has escuchado un poco de eso. Eh, hay en muchos lados que están hablando de aplanar la curva de contagios, que tenemos que aplanar la curva de contagio. ¿Pero a qué se refiere esto? La curva de contagio de una epidemia o una pandemia en este caso quiere decir que nosotros empezamos así los contagios en esta curva ascendente. Pero si es que nosotros no tomamos las medidas de protección, sin las medidas de protección adecuadas, ¿qué quiere decir? Que todos nos vamos a contagiar igual. Entonces, de acuerdo al porcentaje que yo te expuse anteriormente, que si es que nosotros empezamos a contagiar así sin las medidas de protección, vamos a hacer que nuestro sistema de salud colapse, porque va a haber personas que obviamente no van a tener síntomas, otras personas que van a sentir síntomas leves y otras personas que sí van a necesitar todo el aparataje de salud. Entonces, no vamos a permitir que nosotros, los pacientes que tengan cierta cantidad de síntomas, no va a permitir que los pacientes que sí ameriten los sistemas de salud no los puedan acceder. Y es lo que de cierta manera sucedió en Italia y en España. En Italia no se tomó las debidas precauciones y en España tampoco, o las personas no acataron a las precauciones. Y lo que hicieron fue colapsar los sistemas de salud, haciendo que se empiece a decidir a quién tenemos que atender, o sea, cuál es prioritario. Y la idea no es eso, sino que nosotros necesitamos aplanar esa curva de contagio. Entonces, no podemos evitar al 100% que las personas se contagien, pero sí, con estas medidas, ¿qué hacemos? Que los contagios se vayan dando paulatinamente, poco a poco, o sea, un hito aquí, un hito aquí, un hito aquí, un hito aquí, a lo largo del tiempo. ¿Qué hace eso? Que nuestra capacidad de sistema de salud pueda abarcar todos estos y los pueda ir tratando a su debido tiempo. Sí, y hasta para poder formar un buen cerco epidemiológico. Esto de que, Ahora, hay que tomar... por Dime. ejemplo, el contagio depende más que todo del tipo de persona o de la raza de la persona. Por ejemplo, existía una teoría de que a las personas de raza negra no les daba este tipo de virus. Es mentira. Verás, se ha hablado mucho de esto, pero no hay estudios todavía avalados que indiquen que puede dar o no dar a una etnia. No hay razas, ¿no? Es una etnia en sí. Se creía que los niños tienen un cierto tipo de inmunidad, que en realidad no es tan cierto. Se pensaba que solo se podía dar a las personas de tercera edad y todo, pero España nos demostró lo contrario. En España hay un gran porcentaje de personas que han fallecido que son personas jóvenes. Aquí en Ecuador hay personal médico joven que ha fallecido. Entonces, no es tan cierto que como es que sea por raza, que sea por edad. El virus da a todos. Y de acuerdo al sistema inmunológico que se tenga, uno puede conllevar la enfermedad, tanto asintomático, sintomático o con medidas de hospitalización. Hay que tomar en cuenta algo muy claro. He escuchado muchos comentarios de que ya se ha desarrollado una vacuna. He visto noticias, tal vez fake news, que han dicho que ya se ha desarrollado una vacuna, que ya tienen un tratamiento efectivo. He escuchado que muchas personas en Colombia han optado por comprar cloroquina, acitromicina. He escuchado tratamientos con interferón en Alemania. Pero, sin embargo, todavía no hay un tratamiento efectivo. No hay un tratamiento estandarizado que diga cómo tratar a un paciente con COVID. No existe. La vacuna tampoco está avalada todavía. No hay un estudio concluyente. Los tratamientos no tienen estudios concluyentes, no tienen una cantidad necesaria de pacientes para poder afirmar que el tratamiento es efectivo a gran escala. Yéndose a, Entonces, dime. yéndose a la parte de los tratamientos, Ujú, existía una teoría de que el virus va mutando de acuerdo a la persona que contagia y que por ujú. esa razón no existe un tratamiento avalado como fue con la gripe porcina, por ejemplo. En esa gripe se logró determinar una cura a tiempo y no se tuvo que llegar a estas instancias que son la cuarentena. Verás, tienes que tomar en cuenta algo. Un virus tiene siempre la probabilidad de mutar. Es una de las características de un virus.
siempre va a poder mutar. Entonces, ahora también el personal de salud se encuentra muy cohibido. ¿Por qué? Porque todo el aparataje de salud del mundo está ahorita en enfrentar el virus más que en estudiarlo al 100%, porque no da la capacidad. Hay que tomar en cuenta que el personal de salud, hay mucho personal de salud en el mundo que ha sucumbido a la enfermedad. Todavía, de acuerdo a la OMS y a la OPS, estamos muy lejos de conseguir una vacuna. Estamos muy, muy lejos todavía de poder tener un tratamiento avalado. Entonces, todavía no se puede sacar una vacuna, no tanto por la mutación del virus, sino también por la limitación que tenemos ahorita. Algunos dicen que es por la cantidad de dinero. Es posible que sí. No sé cuánto podría costar una investigación para poder sacar una vacuna lo más rápido posible. Pero sí hay muchos limitantes en esto, porque hay mucho personal de salud que ha sucumbido de esta enfermedad. De hecho, la persona que descubrió el virus, que descubrió los primeros pacientes de este virus, fue esa persona que falleció, que es la persona que más conocía. Entonces, sí hay una limitante muy, muy grande todavía en poder sacar una vacuna y un tratamiento, y por eso es lo que hay que ser muy claros, que hasta el momento no hay una vacuna ni hay un tratamiento definido, o que esté por lo menos indexado o que esté avalado todavía no existe. He escuchado también que muchas personas que han pasado el tiempo de incubación del virus y después del alta están donando plasma. ¿Podría esto Sí, servir de cura? verás, eso se llama inmunidad pasiva. De hecho, aquí en el país tengo entendido que están intentando acceder a ese tipo de tratamientos. Es una opción. En otros países lo realizaron, es una opción. Pero mientras no tengamos más datos concluyentes de este tipo de tratamiento, no podemos decir que ese sea el tratamiento eficaz. Es posible que en unos funcione, puede ser. Es posible que en otros no funcione. Entonces, necesitamos siempre tener datos más concluyentes. No solo es por la experiencia, sino también es por la estadística y por los datos que vayamos obteniendo. Es por eso que todavía no se puede tener un tratamiento definido o una vacuna en sí. Ahora, hay que tomar en cuenta, eh, dame un segundito, espérate, justo me estaban llamando. Mm, Ahora, para esto, para la cuarentena, se han sacado algunas cosas, ¿no? Y se ha hablado de muchas medidas de precaución, medidas de protección, para evitar tanto el ser contagiado o contagiar a alguna persona en el caso de poseerlo. El- Vamos a distribuirlas en tres formas. La salud física, que es obviamente lo que más se está pidiendo en este momento, es el lavado de manos, que es lo más efectivo para el virus. Entonces, ¿te ayudo ya? ¿Vale? No, nada. Entonces, la salud física es por el lavado de manos, que es lo que más se está solicitando ahorita, que se laven las manos frecuentemente cada que salgan a hacer alguna actividad, cada que hagan alguna actividad. Algunas personas están optando en la entrada de la casa tener un espacio definido para colocar las cosas que tú estás utilizando como es en el ambiente. Entonces tú llegas y dejas tus cosas a un lado, te desinfectas bien las manos en el baño que tengas a la entrada y ingresas a tu casa, ya con otro tipo de zapatos, de calzado, para que puedas dejar todas esas prendas que tú utilizaste y las puedas desinfectar después. Una de las medidas físicas. Tenemos la salud mental. Para tener un sistema inmunológico también óptimo, que es fundamental para poder conllevar esto. Algunas personas han empezado a leer, estudiar, todo lo que te cause satisfacción, que tenga un beneficio en ti, va a hacer que tu sistema inmunológico sea bueno. Es una de las alternativas, que tu sistema inmunológico esté óptimo para poder conllevar esta enfermedad. Eh, Eso también lleva de la mano que tú tengas una buena alimentación, que algunas personas están haciendo deporte en las casas. Eso nos va a tener óptimos para poder conllevar esta enfermedad. Como te decía, hay una gran probabilidad de que la mayoría de personas nos podamos contagiar de eso. No se sabe.
Todavía es muy especulativo decir que sí lo vamos a hacer o que es muy especulativo decir que no vamos a contagiarnos nadie. Mientras tengamos todavía personas que no cumplan con la normativa por más que uno lo haga, el resto de personas que no cumpla con eso va a seguir teniendo el ciclo, va a seguir aportando a este ciclo de contagio. Entonces, la importancia es que todos podamos cumplir la normativa que nos están exigiendo. Espérate, déjame Por ver. ejemplo, digamos, Quería- yo tengo un patio grande. Tendría que Ujú. también tomar las mismas condiciones de aseo, se podría decir, que cuando yo Al salgo a patio la que, calle. a ver, dices que tú tienes un patio grande, ¿ese a dónde da? O sea, por ejemplo, digamos, las personas tienen que tomar cierta rutina cuando Ujú. salen a la calle, pero ¿Ya? si salen al patio y en este caso no tuvieran contacto con nadie más que las personas que viven dentro de esa casa, deberían tomar también la misma condición. Ahorita no podemos especular y decir, bueno, es que solo es mi patio de la casa, nadie entra ahí. La desinfección tiene que hacerse por completo en el hogar. Sí, porque estamos hablando de que si nosotros, yo qué sé, un solo miembro de la familia sale y solo ese miembro de la familia ingresa, pero si ese miembro de la familia no tuvo la precaución y yo qué sé, pisó algún lugar donde estuvo alguna contaminación, que estuvo algún paciente contaminado, alguna persona, yo qué sé, escupió, tosió cerca de ahí, esa persona pisó eso. Y eso que lleva al patio o lleva a la casa. La idea es que se pueda descontaminar toda la casa siempre. Sí, hay que tomar en cuenta que el virus es muy resistente al ambiente y tiene periodos de vida al ambiente muy altos. Entonces, por eso es la importancia ahorita de poder tener esas precauciones en casa. Ahora, te dejo con una tabla actualizada de cómo se está comportando el virus a este nivel. Nosotros somos un país de Latinoamérica que tenemos un sistema de salud que no es de muy alta calidad, ¿ya? Y que puede sucumbir tranquilamente a este virus, si es que nosotros no tomamos las medidas adecuadas. Tenemos el caso de potencias en medicina: Estados Unidos, China, España, Alemania, Francia, que son potencias en medicina que han sucumbido. Estamos hablando que antes el epicentro de la enfermedad fue Wuhan, China. Ahora el epicentro de la enfermedad a nivel mundial es Estados Unidos. Alrededor del mundo ya se está hablando casi de más de 900.000 casos, casi de 50.000 muertos. Entonces, el porcentaje de mortalidad del virus sigue subiendo mientras las medidas no se sigan llevando a cabo. Mientras las personas no adoptemos como es esa política social ya, esa creencia social, por así decirlo, o sea, de no, de querer afrontar este virus como una responsabilidad propia para que el resto de personas no se pueda contagiar, para que nosotros podamos pensar en que podemos contagiar a una persona, un familiar que sea de la tercera edad, que pueda tener, que tal vez no pueda resistir esa enfermedad. Cuando nosotros nos pongamos a pensar en eso, tal vez todo lo que está haciendo el gobierno sirva también. Entonces, tenemos, mira, Estados Unidos, estamos ya con 337.000 casos, que es una monstruosidad. Entonces, si nos vamos a la curva de contagio que te explicaba hace un momento, si es que esto le pones 337.000 casos, ponle tal vez solo la mitad, que si cada persona de esas pueda contagiar a tres personas, el ciclo va a ser una monstruosidad. Entonces está rebasando fronteras, es un virus para el que no estábamos listos, no estábamos preparados. Entonces ahora se habla del personal de salud y eso es un llamado de atención. El personal de salud está trabajando 24 horas al día. Y yo hablo como personal de salud, ya no solo como médicos, porque el personal de salud, el equipo de salud, lo conforman muchas personas: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermerías, tecnólogos médicos, personal de laboratorio clínico, radiología. Todos ellos están involucrados en este sistema de salud. Entonces, sí es un poco aliviar la carga, que nosotros podamos comportarnos de la mejor manera, siguiendo todas las normas que están establecidas,
para que esto podamos salir lo más rápido posible. Es muy difícil, lo sabemos, es muy complejo, sí, la recesión económica va a ser brutal, tenemos muy claro, pero si la mitad de la población o toda la población corre un riesgo muy alto de poder enfermar, después ni siquiera vamos a hablar de recesión económica, vamos a hablar de una economía cero. Entonces, la idea es que podamos cumplir todo esto a cabalidad para poder salir lo más rápido posible de esta crisis de salud que tenemos. Después de todo lo que está sucediendo, digamos que llega un punto en el que la curva ya se aplanó, se pudo manejar los contagios. ¿Cuál sería la sugerencia para poder salir de nuestras casas y volver a generar la vida que teníamos antes? O tal vez nunca la volvemos a tener. Va a pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Si estamos diciendo que la OMS y la OPS dicta que posiblemente no vislumbramos una vacuna a los 6 meses, tal vez en todo este año, según lo que hablaba en la OMS. Para poder llevar otra vez una vida normal como la teníamos, tal vez no la vislumbremos en años. Es muy complejo, sí. Tal vez sea especular con esto, pero si ahorita hay algunas autoridades que están afrontando que ni siquiera se puede estudiar la universidad o el colegio o la escuela 6 meses por el miedo al contagio en 6 meses, diríamos que volver a la normalidad tardaría meses, tal vez hasta años, dependiendo de cómo nos golpee la curva de contagio, porque todavía no está bien establecida aquí en el país, todavía no sabemos cuál es nuestro pico alto, porque tienes que tomar en cuenta algo, que aquí todavía seguimos con una norma de cuarentena, una normativa de cuarentena, pero esa todavía no se ha acabado. Cuando se acabe la normativa de cuarentena y el resto de las personas empiece a vivir su vida a un 50%, como lo quiere manejar el gobierno, ahí vamos a empezar a ver cómo ha servido la curva de contagio. Vamos a ver si es que en realidad la curva se aplanó y los contagios se están dando poco a poco, y los está pudiendo manejar cómo es el sistema de salud del país. Y no hablo solo de sistemas de salud pública, sino el sistema de salud en general, porque después del sistema de salud pública no va a dar abasto para esto. Entonces va a necesitar el apoyo de muchas empresas, digamos del aparataje de salud privada también. Entonces, todavía es muy temprano poder decir cuándo podríamos salir. No habría una fecha definida. Sería especular decirte 3 meses, decirte 6 meses, decirte 2 años, decirte 10 años. Todavía no tenemos en cuenta muchos factores, tendríamos que todavía seguir esperando conforme vaya pasando el tiempo, cómo se vayan dando los contagios, cómo se sigan las normativas de cuidado, de cuarentena, qué medidas va a adoptar después el gobierno para poder controlar todo esto, con los nuevos test, con las nuevas cosas que se piensa traer al país, cómo va a ser el cuidado, cómo va a ser el diagnóstico, cómo es el diagnóstico más rápido para las personas que empiecen a tener síntomas, porque eso también estamos viendo ahorita, que no tenemos un diagnóstico rápido. Entonces hay pacientes que a veces escuchaba algunas autoridades del país y de cierta manera tienen razón, hay algunas personas que han muerto sin siquiera hacerse la prueba porque no presentan los síntomas en los 14 días y después se complicaron de golpe y hasta que les hagan las pruebas ya fallecieron. Entonces no engrosan las listas del COVID. Pero, sin embargo, eso también es, de cierta manera, tapar un poco las cifras. Entonces, todavía es muy prematuro poder hablar de cuándo volver a la normalidad. Es muy difícil. Tenemos que analizar todavía muchos factores. ¿Crees tú que la forma en la que están manejando los cadáveres en Guayaquil es óptima de acuerdo a la curva de contagio? No, no es para nada útil lo que están haciendo. No sé en realidad cómo lo piensa coordinar el Ministerio de Salud Pública en eso. Pero siempre la mejor opción ahorita es la cremación de los cadáveres, porque como te indicaba, el virus es muy resistente al ambiente y se ha visto casos, o de acuerdo a estudios también de allá de China, de Italia,
bueno, más en China, que ellos hicieron muchos análisis en los cadáveres de las personas, eh, ahí se vio que el virus podía seguir latente en el cadáver. Entonces todavía sigue siendo un medio de contaminación el cadáver. Por algunas horas no se estima, tal vez la temperatura ambiente haga que sea un poco factible, más factible la vida del virus. Entonces se podría estar hablando hasta de días tal vez. Todo eso tiene que tomarse en cuenta. Entonces, como se veía aquí, que regalen cajitas de cartón que vayan a enterrar sus cadáveres, creo que no es lo ideal en realidad. Me pareció una buena opción que el municipio de Quito esté adoptando la posibilidad de poder habilitar los 9 crematorios que hay en Quito para poder cremar esos cadáveres de las personas que fallezcan por diagnóstico de COVID. Es lo más ideal por el momento. O sea, hacer una fosa común no es lo más ideal. Que los familiares se lleven los cadáveres, sea cual sea el medio, una caja de madera, una caja de cartón, como lo quieren hacer en Guayaquil, tampoco es lo ideal. Sigue siendo un medio de contaminación, sigue siendo peligroso, sigue siendo riesgoso para el resto de familiares. Entonces, y va a continuar el ciclo. Va a seguir el ciclo de contagio, los familiares van a contagiarse, después ellos van a contagiar a más y eso no se va a acabar. Tal vez tú como médico crees que, por ejemplo, se decía que si un mosquito te llega a picar y lleva tu sangre hacia otra persona y pica otra, también es un medio de contagio. No, no es un medio de contagio, no hay un estudio que indique que ah, puede haber un vector para pasar la enfermedad, como lo es el dengue, como es el Zika, como es el chikungunya. Ellos tienen un vector, que en este caso es un mosquito, pero como es en las pruebas de COVID no se ha demostrado que, que se pueda pasar por un vector. O por lo menos yo no he tenido acceso a ningún estudio que indique que se puede pasar por un vector. Se determinó que hay una buena reproducción en el aparato digestivo, pero no se encontraron en heces fecales signos de virus que sean potencialmente contagiosos. O sea, sigue siendo el medio de contagio, las gotitas de estornudo y el contagio por medio de vías aéreas superiores. Por ejemplo, también existen otras noticias en las que animales han contraído el virus. Estas Sí, he noticias, escuchado mucho eso. Tomando en cuenta que el supuesto de los casos, el virus pasó, mutó de un animal a un ser humano allá en Wuhan, que en realidad todavía no se esclarece mucho el origen, hay muchas especulaciones. China le echa la culpa a Estados Unidos le echa la culpa a China, que ellos crearon el virus, que ni sé ni sé cuánto. Entonces, como todavía no hay un esclarecimiento, pero sí hay casos reportados de que se han contagiado animales. No con la misma sintomatología que presentan en los humanos, pero sí he escuchado unos 2 casos. Todavía no los he visto indexados. No quisiera ser amarillista todavía. Los he leído en prensa, sí. Todavía no he leído un index que indique que sí es real. O sea, la prensa, el papel aguanta todo. Entonces, yo he visto, sí, casos hasta en el mismo comercio, creo que salió de un tigre que era de Estados Unidos, o un león, me parece que era, que estaba contagiado de COVID. Yo siempre me guío más por los index, siempre me guío por los papers. Entonces, cuando yo veo un paper que esté avalado, es la información más confiable. Sin embargo, he escuchado los casos, no estoy seguro de que tan real sean. ¿Cuál es la mayor probabilidad de que puedan pasarse? Sí, puede haber la probabilidad, pero no estoy totalmente seguro para decirte sí es cierto. es posible que un virus de origen animal pueda ser transmitido a un humano. Sí se puede. Por ejemplo, la rabia. Si un perro rabioso te muerde, te va a pasar. Bueno, eso sí, obviamente, bueno, por Sí. mordidas, pero en este caso, según China aduce que fue por haber consumido un Sí murciélago. puede mutar un virus así, para poder pasarse a un humano. Hay muy pocas probabilidades en sí. Cuando yo estudiaba virología, de hecho decían que nunca, que era improbable eso. Pero se ha demostrado con las nuevas
con las nuevas pandemias que hubo del SARS, del MERS, del H1N1, de la gripe aviar, se demostró que sí había la probabilidad y hay la factibilidad de que eso suceda. La actual pandemia que estamos viviendo, ¿qué recomendaciones darías tú el momento que ya nos den la luz verde para poder salir hacia el exterior? No, nuestras condiciones tienen que cambiar, o sea, nuestros hábitos tienen que de ley cambiar muchísimo. Ya no estamos a la disposición de tener ese acercamiento a las personas como lo teníamos antes. Creo que vamos a estar limitados un buen tiempo en tener ese acercamiento físico con las personas. Vamos a quedar tal vez con un poco de miedo de ese tipo de cosas, de acercamientos, de abrazos, de poder conversar muy cerca de otra persona. Creo que lo vamos a adoptar por un tiempo como hábito. Vamos a tener que seguir adoptando la medida de lavarnos las manos a cada momento, de que nuestra casa pueda ser desinfectada con mucha frecuencia, de utilizar medidas de protección cuando entremos a una entidad de salud. Vamos a tener muchos esos tipos de precauciones, y creo que lo vamos a tener que adoptar ya como una política social de cada uno. O sea, y de aquí en más, de aquí en adelante va a ser siempre así. En este caso, en establecimientos de servicios, por ejemplo, lavadoras, talleres mecánicos, ¿qué, eh, ¿qué podrías sugerir tú que se puede utilizar en, cuando ya se pueda trabajar en sí con la sociedad? La misma medida. Toma en cuenta que si es que tú dices lavadoras, talleres mecánicos, ahí hay mucho contacto, no físico, pero sí como es con cosas que utilizan las personas. En un auto suceden muchas cosas. Muchas conversas entran personas con tal vez enfermas, tal vez sanas, tal vez agripadas, eh, con como es con muchas cosas que pueden dejar ahí cierto tipo de residuos, por así decirlo. Entonces, el cuidado debe ser el mismo. O sea, las personas, yo tengo entendido que en las lavadoras las personas utilizaban guantes, lavaban así, sin mascarillas ni nada. Entonces, ahora va a tener que adoptarse esa política de que las personas que trabajan en esos servicios van a tener que tener esos medios de bioseguridad. El material de protección, gafas, mascarilla, guantes, para que evitar en sí ya tener contacto físico directo con accesorios de las personas que hayan utilizado ese auto. Tal vez sería de desinfectarlo antes de comenzar a lavarlo y después dejarlo también desinfectado. Bueno, no tanto así, porque a la final lo sigues lavando y lo sigues desinfectando. Y mientras tú sigas con el lavado frecuente de las manos, pienso que no sería primero desinfectarlo y después seguirlo lavando, porque ya lo vas haciendo a la par que vas lavando el auto. O posiblemente, no sé, me invento, el momento que tener una separación entre mis estaciones de trabajo y el cliente. ¿Cómo estaciones de trabajo y el cliente? O sea, me refiero, por ejemplo, a la estación de... Llega un cambio de aceite. La estación Ya. del cambio de aceite con el cliente. O sea, primero él dejaría el auto y Ujú. después procedería el empleado a poder realizar el cambio de aceite y mientras el cliente se encuentra fuera de esa zona. Porque Obviamente, generalmente en sí. la lavadora existía esa práctica que el cliente esperaba y estaba siempre pendiente de qué tipo de aceite se le pone y todo lo que conlleve al mantenimiento vehicular. No, lo que yo he visto en las buenas prácticas en otros lados, en otras ciudades, es que hay el lugar donde es la sala de espera para los clientes, es una cámara de vidrio. Entonces, pasa la persona que va a hacer el cambio de aceite y por la ventana, sin que el cliente salga de la sala de espera, le muestra que el aceite está sellado y le muestra que el aceite es nuevo. Entonces, le muestra el filtro y con eso lleva su auto. Para evitar que el cliente esté cerca del auto y esté viendo cómo cambia, qué hace, conversando con la persona que está cambiando y todo eso. Claro, porque eso puede generar un accidente de trabajo además. Sí, cualquier cosa puede generar eso.
tanto accidente de trabajo para el personal que trabaja ahí o para la persona que está viendo. En este caso puntual, que es los talleres mecánicos, también habría algún problema entre el personal, porque tenemos en cuenta que las herramientas suelen pasar de personal a personal cuando están realizando algún trabajo mecánico. También sería una práctica tal vez desinfectar el equipamiento o la Obvio que máquina. sí. Tienes que tomar en cuenta que en el metal el virus es muy resistente y cualquier otro tipo de enfermedades también. Tal vez no con el potencial contagioso de estas, pero sí. Entonces, una buena práctica sí sería eso. A futuro, tal vez sí. ¿Es cierto que el virus también se encuentra en el ambiente, en el aire? Es muy difícil, verás. Yo escuché como es una entrevista del ministro de Salud que decía que el virus se encuentra en el ambiente, lo cual no es de todo cierto. El coronavirus es un tipo de virus pesado. Sí, entonces por eso es que siempre te dicen a 1 metro de distancia de la otra persona. ¿Por qué? Porque si es que tú estornudas o estás hablando con una persona, bueno, si es que tienes un estornudo, tú tienes que cubrirte la parte interna del codo, o sea, eso es obvio. Pero si tú estás hablando, es posible que las gotitas de saliva que tú expulses puedan llegar hasta 1 metro de distancia, ¿ya? Pero el virus no se va a quedar flotando en el ambiente porque no es como el virus de la influenza, que es un poco más liviano, pero entonces este virus va a caer al piso. Y es por eso es que las medidas de precaución que te decía es dejar un sitio establecido a la entrada de la casa para poder dejar los zapatos. ¿Ya? Porque tú, en cambio, los zapatos, sí puedes, suponte, alguien escupió y tú pisaste eso. En el zapato se quedó impregnado. Como te decía, el virus es muy resistente al ambiente y tú lo llevas a la casa. Eso llevas al cuarto, te sacas los zapatos en el cuarto. Cuando te sacas los zapatos, tú obviamente tocas el zapato. Entonces, ¿cuál es la idea? Que, que el virus, como no se queda totalmente en el ambiente, sino cae al piso, la idea es que tengamos las precauciones con las prendas que vamos llevando a la casa. Sí, para que, como es porque en la tela también se queda impregnado. Cuando una persona no se pudo cubrir cómo es el brazo y te escupió y te estornuda en la ropa. Entonces, esas precauciones también toca tomarlas en cuenta, de que tú puedas tener un espacio determinado para poderte quitar todas esas prendas que utilizaste en el día, en la calle, para que puedas dejarlas ahí, te lavas las manos en el baño que tengas a la entrada, te descontaminas bien. En el personal de salud es un poco más exhaustivo las precauciones para llegar a casa, pero con eso tú ya puedes estar con mayor tranquilidad de que por lo menos te desinfectaste o te descontaminaste bien antes de entrar. Este virus, bueno, muchas personas lo habían enlazado con la gripe española, que fue un fenómeno que afectó a gran parte de la humanidad en 1920, me parece. Ujú. ¿Tiene algo que ver con No, este ninguno. virus? No, ninguno. No tiene nada que ver. Este Eso virus es la que. realmente, Ujú, digamos que ya nos curamos, la humanidad desapareció totalmente el virus. ujú. Podría que dentro de unos 50 años tal vez volver a habilitarse el virus por alguna, digamos, si algún descuidado dejó alguna prenda en donde se mantuvo el virus vivo todo ese tiempo. Pero yo te digo una cosa. Nosotros, el problema de una pandemia es que a veces nunca desaparece. Suponte, el sarampión en Ecuador supuestamente se desapareció. Habían aparecido nuevos casos. De esta H1N1 nunca desaparecieron los casos. Siguen habiendo casos y seguirán habiendo casos. Nunca se ha erradicado totalmente. Entonces, para erradicar una enfermedad en sí es complejo. De la gripe española no se ha escuchado ningún otro caso. De la viruela tampoco, pero es más porque sacaron vacunas. Entonces, ahorita decir que chuta la probabilidad de que vuelva a aparecer, sí, siempre va a haber una probabilidad. Siempre, siempre va a haber una probabilidad de que reaparezca otra vez el virus. La cuestión es cómo poderlo manejar. Entonces, para eso es lo que necesitamos, que puedan sacar una vacuna, puedan sacar un tratamiento efectivo. Entonces,
De que hay la probabilidad, siempre va a haber. O sea, en este caso sería, digamos, obtenemos la vacuna para la enfermedad. Si es Ujú. que vuelve a aparecer la famosa generación de los antivacunas, ellos podrían hacer que muchas de las pandemias que se han erradicado vuelvan a existir. Pueden aparecer muchas organizaciones antivacunas. Mientras la OMS siga vigente en el mundo, se va a seguir estableciendo eso porque las entidades de salud públicas de los países se rigen a la OMS. Y mientras nosotros podemos elegirnos a, eso, a la OMS, tenemos que seguir todavía con la disposición de vacunación. Entonces, mientras sigamos con la disposición de vacunación, todavía tenemos una oportunidad. ¿Alguna otra recomendación que nos puedas dar a todas las personas que estamos en la cuarentena y que, bueno, en cierta manera, la cuarentena ha deteriorado bastante la capacidad psicológica y mental de muchas personas al estar encerradas? ¿Alguna otra sugerencia que nos puedas dar, Obviamente, aparte de lecturas, juegos? como te decía, la idea es que podamos, primero, aprender a convivir otra vez con la familia, que es lo mejor que nos podía pasar en esta cuarentena. Aprendernos a conocer como personas, aprender a crear nuevos vínculos con nuestra propia familia, aprender a crear nuevas formas de cultura social para cuando ya podamos salir de esto, salgamos con una mejor perspectiva de modales de que podemos aprovechar afuera. O sea, eso sería para Eh, personas que tienen realmente familia, pero personas que exacto. están solas en sus departamentos, que les ha tocado pasar la cuarentena Ujú. en total soledad, ¿qué podrían ellos Ahorita hacer es ahora? lo más impresionante es culturizarse. Ahorita es un tiempo en el que podemos aprovechar, en el que no hay excusas de decir no tengo tiempo para hacerlo, en el que podemos hacer ejercicio, cultivar un poco el cuerpo, la mente leyendo muchísimo. Hay infinidad de literaturas, de gustos, de sabores, colores y olores que uno puede empezar a investigar un poco. Pueden investigar de la misma enfermedad hasta para que se actualicen un poco en información. Pueden buscar novelas, pueden ver películas, todo lo que sea que les pueda generar satisfacción, paz mental. Sí, es lo más ideal en estos momentos. Ok, bueno, creo que no hay nada más que preguntarte sobre la enfermedad. Se me cortó, perdón. Creo que me Ok, quedé a medias de algo más estaba diciendo y se me cortó. ujú. Creo que, o Entonces, sea, de esta enfermedad creo que lo más importante es permanecer en casa y tratar de no lo menos posible tener contacto con el ambiente exterior. Así tal vez podríamos minimizar el riesgo que tenemos tanto de mortalidad como de contagiarnos de esta enfermedad. sí, la idea es romper el ciclo de contagio. Para que este ciclo de contagio no nos produzca una curva de contagio muy alta, que nuestro sistema de salud pueda tolerarlo, que podamos ir teniendo la cantidad de contagiados que el sistema de salud pueda soportar, para que no tengamos luego que elegir a quién escoger salvar y a quién no, para que nuestro sistema de salud, para que el equipo de salud, el equipo médico conformado por muchas personas, tampoco no tengan que contagiarse, no tengamos que perder personal médico que ahora es indispensable. Cada persona que forma el equipo de salud es indispensable, es muy indispensable. Sí, entonces ahorita estamos perdiendo médicos especialistas, médicos que son clave para poder combatir esta crisis de salud pública. Y que si nosotros no ponemos de nuestra parte y hacemos que ellos también pierdan la batalla, a la final vamos a quedar con una curva de contagio demasiado alta y sin quien nos pueda ayudar. Y la idea es eso, que nosotros acatemos las medidas de cuarentena, acatemos las medidas, las disposiciones de toque de queda, acatemos las medidas y las disposiciones de las autoridades para evitar que nuestro sistema de salud no colapse. Como te recuerdo,
si los sistemas de salud más avanzados del mundo colapsaron ahorita y están colapsando, como Estados Unidos, Alemania, China, Francia, Italia, es muy posible que el de nosotros sucumba con un poco más de casos. Recuerda que tenemos una cantidad determinada de entidades de salud, una cantidad determinada de unidades de terapia intensiva, una cantidad determinada de unidades de hospitalización, donde podrían también tratarse estos casos, una cantidad determinada de especialistas para tratar estos casos y una cantidad determinada de personal de salud. Entonces, tenemos que cuidar a ese personal de salud. ¿Cómo les podemos ayudar? Es no saliendo de casa. Si nosotros ayudamos de esa manera, ellos van también a poder conllevar esta crisis de salud pública mucho más fácil. Ok, creo que eso es todo, de acuerdo a lo del virus. Tal vez Mm. espero tenerte en otro tipo de entrevista cuando me refiero tal vez a otra cosa. Ujú. Te agradecemos mucho por tu criterio médico y esperamos poder estar en otra entrevista igual contigo. Muchísimas gracias, Natalie. Que pases muy bien.